Enero de 1945. El frente oriental se ha roto una vez más. El agotado grupo de ejércitos norte simplemente no se encuentra en condiciones de resistir la lucha contra millones de soldados del ejército rojo que se abalanzan sobre ellos, siendo empujados los defensores hasta la orilla del mar Báltico con unos pequeños pedazos de Pomerania y de Prusia Oriental que buscan defender desesperadamente. Durante toda la guerra, la propaganda de Joseph Goebbels había sido muy clara sobre los ruines y despiadados que serían sus enemigos en caso de llegar al suelo alemán. Una amenaza que no dejaba de sonar entre los 3 millones de civiles atrapados tan solo en Prusia Oriental, quienes disponían de unos cuantos cientos de miles de soldados para defenderlos. Ante esta situación tan crítica, es evidente que el ejército de tierra necesita ayuda ya no para defender, sino evacuar a los habitantes del oriente de Alemania, tarea para la que sin pensarlo demasiado, el gran almirante Karl Dönitz, comandante en jefe de la Kriegsmarine, inicia la planificación de la Operación Aníbal, la mayor evacuación marina de toda la historia. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega de Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Noche. En esta ocasión veremos la interesante concepción y desarrollo de la ya mencionada Operación Aníbal, una evacuación marina que se llevó a cabo desde enero de 1945 hasta el 8 de mayo de aquel mismo año. Un suceso que está lleno de interesantes anécdotas y fuertes contrastes, como lo veremos más adelante. Y espero que les guste todo lo relacionado a los últimos 2 años y medio de la Segunda Guerra Mundial, pues es mi periodo histórico favorito militar, al cual he denominado como ENSIG, ya que lo veremos mucho en el canal a partir de ahora, así que pónganse cómodos que hay mucha tela que cortar. Durante los primeros días de enero de 1945, y con los soviéticos respirando en el cuello de Prusia, 200.000 civiles lograron escapar exitosamente de la capital regional, Königsberg, antes de que se convirtiera en otro duro campo de batalla, pero que aún así dejarían cientos de miles de civiles atrapados en la ciudad y otros tantos millones dentro de la región para cuando los soldados del ejército soviético lograran cercar Prusia y Pomerania. Logros que se alcanzaron en uno de los momentos más difíciles del invierno de aquel año, donde estando a orillas del mar se alcanzaban hasta los menos 20 grados centígrados, pero que gracias a esto el acoso de los soldados rojos logró detenerse un poco, y una vez descongeladas las aguas, los barcos de las ciudades orientales alemanas, aún en posesión de los mismos, comenzaron a zarpar. El 25 de enero de 1945, la ciudad de Pillau, cercana al entonces asediada Königsberg, tuvo el honor de ser la primera ciudad portuaria en ser parte de la Operación Aníbal, que si bien estaba siendo dirigida por los mandos de la Kriegsmarine, al igual que había pasado en Dunkerque durante aquel infame verano de 1940, estaban haciendo uso de todas las embarcaciones posibles para transportar tanto a soldados heridos como a civiles hasta una zona segura, concretamente hacia la ciudad de Kiel, siendo transportados un total de 25.000 refugiados en 6 buques, 4 civiles y 2 militares, los cuales lograron arribar sanos y salvos en cuestión de horas a una posición que, a pesar de estar lejos del frente, no tardaría en volverse parte de él. Pero en cualquier caso, las labores de evacuación se habían iniciado con el pie derecho. Al otro lado del Golfo de Danzig, esta vez situados en la entonces ciudad alemana de Gotenhafen, ese mismo 25 de enero se estaban alistando para partir una flota que llevaba un total de 60.000 refugiados en varios gigantescos barcos de la talla del legendario Wilhelm Gustloff, transatlánticos que no serían suficientes para llevar a todos en un solo viaje o tan siquiera dentro de los navíos. Muchos de los evacuados serían transportados en plena cubierta a pesar de las gélidas temperaturas que había en aquel momento. Y pese a los peligros, todo sale bien para estos primeros viajes, pero las tragedias no se harían esperar por mucho más tiempo. Para este punto de la guerra, el mar Báltico estaba inundado de submarinos rusos, los cuales se disponían a cazar toda nave alemana que vieran por la zona, mientras que en el aire, la Royal Air Force no dejaba de acosar a los barcos que desesperadamente se movían de una ciudad costera a otra, por lo que se decidió que el grueso de las operaciones se haría en la noche, con las luces de los barcos apagadas, y a los que se pudiera equipar con baterías antiaéreas se les instalarían algunas para su defensa. Después de todo, si bien los barcos de la Operación Aníbal estaban siendo abarrotados por civiles, su principal propósito seguía siendo militar, o al menos lo era dentro de las formalidades, por lo que el transporte de militares importantes o heridos se priorizaba por encima de los civiles, y fueron todas estas medidas, producto de la desesperación, las que iniciarían la catástrofe.
El día 30 de enero de 1945, al anochecer y como ya era costumbre, el Wilhelm Gustloff se preparaba junto con otras dos grandes embarcaciones para partir desde el Golfo de Danzig hasta Kiel. En total, el gigantesco transatlántico llevaba más de 10.600 personas a bordo, superando su capacidad máxima por casi 2.000 pasajeros de más, quienes esperaban escapar a la seguridad del centro de Alemania, pero cuyo viaje pronto se vería frustrado. Alrededor de las 9 de la noche, en el completo silencio y oscuridad del mar, un submarino soviético S-13 comandado por Alexander Marinesko detectó al Wilhelm Gustloff navegando cerca de la isla de Bornholm, en Dinamarca, quien decide actuar a los pocos minutos, disparando 3 torpedos que impactaron el estribor del transatlántico alemán, eliminando con él 9.400 vidas de las 10.600 que transportaba, siendo a día de hoy la mayor tragedia marítima de la historia, mucho más grande que la sucedida en el famoso Titanic. Si bien sería fácil tachar la actitud de Marinesko como la de criminal, la realidad es que el Wilhelm Gustloff estaba navegando con sus luces apagadas, iba pintado de gris naval desde 1943 y estaba armado con cañones antiaéreos de 105 milímetros y otros tantos de 20 milímetros. Por tanto, era un objetivo militar en toda regla, pero que lamentablemente estaba cargado con varios miles de civiles inocentes que lo único que intentaban hacer era sobrevivir a la guerra. Lamentablemente, el Wilhelm Gustloff no fue el último incidente en el que miles de civiles perecieron en alta mar. El día 9 de febrero, otro gran crucero, el general von Steuben, fue hundido, dejando 4.600 víctimas fatales. Si bien las pérdidas de navíos tanto militares como civiles estaban siendo considerables, la operación Aníbal, durante sus primeros 2 meses, estaba siendo todo un éxito, pues en 60 días habían logrado evacuar a más de 500.000 de civiles a distintas ciudades alejadas del frente. Pero gracias a que el invierno estaba llegando a su fin, las ofensivas de primavera soviéticas amenazaban los principales puertos donde partían los refugiados, tales como Pillau, Danzig y Gotenhafen. El 4 de marzo de 1945, los soviéticos lograron cortar el acceso por tierra a las ciudades portuarias que se tenían en Pomerania, las cuales estaban siendo defendidas por guarniciones considerablemente pequeñas, pero también por algunos destructores y acorazados de la clase Deutschland. Por lo que acercarse a las mismas era un problema gigantesco, debido al poder de fuego del que los escasos barcos de la Kriegsmarine aún disponían. Para continuar con las labores de evacuación en una zona que aún le quedaban alrededor de 2 millones de civiles a la espera de un barco, se utilizaron también los propios destructores y acorazados que estaban defendiendo a más de una de las ciudades portuarias asediadas para embarcar civiles y llevarlos lo más lejos posibles de la primera línea del frente. Y para hacer esto, los barcos de la Marina de Guerra, luego de haber disparado toda su munición y quedarse vacíos, se llenaban de refugiados en el viaje hacia Kiel, viaje que de todos modos tendría que realizar debido a que eran pocos los puntos donde podían recargar sus aparatosas municiones. Durante el asedio de Kolberg, sucedido desde el 7 de marzo de 1945 hasta el 18 de ese mismo mes, los destructores Z-34 y Z-43 ayudaron a detener buena parte de la ofensiva soviética con sus cañones de 150 milímetros, transportando más de 6.000 refugiados diarios cada vez que se retiraban a recargar, y gracias a esta acción pudieron evacuar al grueso de la población civil que no se había ido cuando fueron alcanzados por el ejército soviético, sumando un total superior a los 70.000 refugiados evacuados en esos escasos 11 días por apenas 2 destructores y varias tantas embarcaciones menores. Pese a que el Golfo de Danzig contaba con el respaldo de varios navíos grandes de la Kriegsmarine, para finales de marzo la resistencia se fue volviendo cada vez más difícil de lograr, por lo que se fueron perdiendo las ciudades de la zona de manera progresiva, con una presión constante del ejército soviético que finalmente hicieron caer Gotenhafen el día 28 de marzo, y Danzig fue conquistada apenas 2 días después. Si bien se perdieron importantes ciudades de Pomerania durante marzo de 1945, se logró evacuar un total de 550.000 refugiados a través del Mar Báltico, otro gigantesco éxito de la Operación Aníbal, pero que desde luego, estas colosales cifras de gente desplazada solo significaban el final de la guerra, y con ella, el final de la disposición de muchos recursos, entre ellos, las municiones y el combustible.
Para abril de 1945, con los soviéticos tocando las puertas de Berlín, los grandes barcos de la Kriegsmarine quedaron inmovilizados por la falta de rutas de suministro de principalmente combustible, por lo que si bien la operación siguió, la misma fue llevada a cabo por embarcaciones que de antaño solo eran auxiliares, como remolcadores, pesqueros y lanchas de desembarco, por lo que se tuvo que cortar el apoyo a puntos lejanos, como el que se estaba dando en la península de Curlandia, donde se estaban evacuando a los heridos, así como se les entregaban provisiones para continuar con una defensa sin fundamento, y que gracias al crítico estado en el que se encontraba el Tercer Reich para abril de 1945, la posibilidad de evacuar las 200.000 tropas que defendían la península finalmente se escapó. Tras la caída de Königsberg, sucedida el 11 de abril de 1945, al poco tiempo cae también la ciudad de Samlin y posteriormente Pillau, sitio desde donde se había estado evacuando a la población de la capital de la ahora extinta Prusia Oriental. En total, otro 500.000 de refugiados lograron escapar en apenas un mes de sus perseguidores soviéticos, quienes no dejaron de acosarlos incluso mientras huían en sus pequeñas y frágiles embarcaciones. El día 1 de mayo de 1945, lo impensable para los alemanes sucede. Hitler muere por su propia mano y en su testamento político deja como sucesor al gran almirante Dönitz, quien ni corto ni perezoso, ese mismo día firma un armisticio con los aliados que le permite concentrar sus esfuerzos de evacuación en el mar Báltico, donde todavía hay un puñado de puertos cuyos hombres esperan ser salvados y sobre todo, un grupo de ejércitos al que aún estando en vida, el Führer simplemente abandonó el ya mencionado grupo de ejércitos Kurlandia. Usando todo el combustible que estaba disponible, una gran cantidad de destructores alemanes volvió a zarpar desde las aguas de la Dinamarca ocupada y del norte de Alemania con ruta principal hacia Kurlandia, apoyados desde luego por una importante cantidad de naves mercantes que a lo largo de las primeras 2 semanas de mayo de 1945 lograron salvar a unos 20.000 soldados y heridos alemanes pertenecientes a este grupo de ejércitos. Pero gracias a la baja disposición de barcos, escaso combustible y sobre todo escaso tiempo, el grueso de este ejército se tuvo que rendir ante los soviéticos. Alemania se rindió oficialmente el día 8 de mayo de 1945, momento en el que sostenía pequeñas ciudades portuarias a lo largo de lo que alguna vez fue Pomerania y Prusia, logrando evacuar de las mismas cerca de 250.000 personas durante el escaso tiempo bajo la dirección total de Dönitz, tiempo que se vio prolongado hasta pasada la mitad del mes gracias a su propia insistencia. Al final de la guerra, la Operación Aníbal se transformó en la evacuación marina más grande de la historia, misma que transportó a 2,5 millones de alemanes a través del mar Báltico, pero que como pudimos ver, no estuvo exenta de tragedias, las cuales afortunadamente solo representaron el 1% total de evacuados. Durante esas 15 últimas semanas de la guerra, echando mano a cuanto estaba disponible y podía flotar, unas 1.081 embarcaciones, 672 mercantes y 409 buques de guerra cumplieron la última misión encomendada a la Marina alemana: salvar vidas. Y esto es todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si es así, no duden en pasar a ver algo del resto de contenido disponible en este mismo canal. ¿Tienes algún tema que te gustaría que investigara? Házmelo saber en la caja de comentarios. Yo soy de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.